A nuestra clase de ciencias aplicadas. Entonces, este va a ser nuestro primer tema. Vamos a trabajar los aspectos de la energía alternativa, inicialmente con el tema de biomasa. Entonces, arranquemos con las definiciones generales. Primera definición general. Entonces, ¿qué es la biomasa? La biomasa como tal es una fuente de energía que básicamente es renovable. Se entiende como la biomasa de toda materia orgánica que puede ser utilizada como fuente de energía. Aquí hablamos básicamente de la primera ley de la conservación de la materia. ¿Cuál es la primera ley de la conservación de la materia? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, toda la materia orgánica que pueda ser transformable en energía y que pueda ser recuperada en el ecosistema, vamos a decir que puede ser tratada como biomasa, que puede ser tanto animal o vegetal, que puede ser obtenida de manera natural o por alguna transformación artificial que se realice en alguna central de biomasa o por acción humana. Siguiente. Entonces, vamos a mirar qué es la biomasa. La biomasa como tal depende de las transformaciones propias del ecosistema en dos aspectos que vamos a tratar posteriormente. Uno se llama flujo de energía. Los flujos de energía donde destacan en las cadenas alimenticias. Entonces, cuando hablamos de un ecosistema como sistema abierto, hablamos que hay unas redes tróficas, es decir, cadenas alimenticias donde a partir de una reacción que se llama fotosíntesis, se transforma la energía solar básicamente en biomasa y esta biomasa se distribuye dentro del ecosistema en un flujo de energía, lo que podemos decir que básicamente es esa cadena trófica. Adicionalmente, los seres humanos antes de la revolución industrial utilizaban la biomasa para obtener energía y lo hacían por una reacción química muy específica que se llama combustión. Entonces, la combustión básicamente es la reacción fundamental del ciclo del carbono. Esta combustión que lo que hace, transforma la materia orgánica en dióxido de carbono que se recicla gracias a la reacción de fotosíntesis para formar nueva biomasa y esa biomasa vuelve a considerarse materia orgánica, vuelve a generar el proceso de combustión y básicamente vuelve a formar dióxido de carbono. Entonces, por eso es que podemos considerar a la biomasa como eh, una condición renovable. Vamos a mirar cuáles son los diferentes tipos y por qué obtenemos, pues, de alguna manera esa biomasa. Como les decía, la biomasa básicamente es el resultado de la transformación de la reacción de fotosíntesis, la cual vamos a mirar más adelante. Entonces, la fotosíntesis tiene dos procesos, uno que es la fase lumínica y otro que es la fase oscura. La fotosíntesis va a producir básicamente un producto que se llama glucosa. La glucosa se distribuye en las redes tróficas o cadenas alimenticias y pues la va a utilizar los animales para sus procesos biológicos y básicamente estos residuos se van a considerar biomasa. Ahora, dentro de los procesos de la vida humana, los procesos antrópicos, los procesos que genera el ser humano, están los residuos de las industrias y los residuos urbanos, que también se consideran en este caso biomasa. Entonces, vamos a mirar. Por una parte tenemos la biomasa de origen natural, que básicamente tiene que ver con lo que produce la naturaleza. Por ejemplo, los residuos de plantas, las hojas secas, todo lo que tiene que ver con la madera, lignina, básicamente todo lo que tiene que ver con los residuos que genera el ecosistema y que son pues degradables por el mismo ecosistema en dos aspectos. Uno, que son los flujos de energía, y dos, que son los ciclos biogeoquímicos. A partir de los ciclos biogeoquímicos, básicamente, el planeta se va reciclando a sí mismo. Ahora, la biomasa seca nos habla sobre los subproductos de tipo sólidos que son utilizados en actividades agrícolas, básicamente, por ejemplo, el residuo de la actividad maderera, de la actividad de cultivo, de siembra. Entonces, ese tipo de biomasa por lo general se seca y se recupera en el ecosistema. Eso hace parte de la actividad humana. Por otro lado está la biomasa residual o húmeda, que tiene que ver con la actividad antrópica, con el manejo de nuestros desechos, con el manejo de nuestros residuos y de los residuos de la actividad propia del hombre. Y el cuarto tipo de biomasa o tercer tipo de biomasa en este caso,
la producida, que son los cultivos que genera el hombre, por ejemplo, caña de azúcar, girasol, incluso aguacate, que nos permiten transformar la biomasa en combustible. Por ejemplo, biocombustibles, bioetanol, biodiesel, nos permiten obtener aceites oléicos de girasol. Entonces, de alguna manera nos permiten esos aceites y esos biocombustibles generar energía dentro de lo que implica las dos reacciones de las que hablamos hace poco, tanto fotosíntesis como combustión, que son las dos más importantes del proceso y el manejo de la biomasa.